Crisis universitaria en Venezuela, ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy aquí en su espacio Cara a Cara. Y para eso tenemos como invitado al vicerrector administrativo de la Universidad Central de Venezuela, la más importante o la principal casa de estudio del país y patrimonio de la humanidad. Amalio Belmonte, bienvenido. Gracias por aceptar esta entrevista. Gracias a ti y a toda tu audiencia. Además, estamos cumpliendo 300 años. Este es el año tricentenario de la Universidad Central de Venezuela. Profesor, ¿cuántos años llevan ya en una crisis sin solución? Bien, aproximadamente 7 años. Siempre hemos tenido problemas y dificultades con el presupuesto desde muchos años, pero la crisis más severa de disminución progresiva del presupuesto tiene aproximadamente 7 años, donde cada año es mucho menos el presupuesto, hasta ahora que es apenas el 1% de lo solicitado. Eso evidencia la magnitud de la crisis que hemos tenido. Hay una nueva ministra de Educación Universitaria, Tibisay Lucena, quien fue presidenta del Consejo Nacional Electoral. Además, ¿cómo ha sido su papel en estos meses de gestión? Ella ha tenido poco tiempo, ella es egresada también de nuestra universidad y profesora de posgrado de nuestra universidad, y colega mía, por cierto. Las relaciones con ella no han sido malas, han sido cordiales. Le hemos propuesto una agenda que incluye, sin duda, la cuestión presupuestaria, la situación de la universidad en general, las condiciones de trabajo de los profesores. Esa agenda no se ha cumplido como hemos querido, pero debo decir que el diálogo con ella no es un diálogo cordial, no ha tenido los efectos que deseamos. Nosotros, ya que estamos hablando, le insistimos sobre la necesidad de hacer una agenda y discutir estos asuntos. La idea es concertar esfuerzos. Yo estoy seguro que en el caso suyo, que es egresada de la UCB, le interesa que podamos llegar a un acuerdo para solucionar los problemas, que es la idea. La idea no es una guerra contra el gobierno, tampoco renunciar a lo que hemos solicitado, a nuestros principios, pero podemos ponernos de acuerdo sin que el gobierno tenga nada a la cual renunciar, ni nosotros, sino que haya un diálogo como lo está viendo con Fede Cámara, por ejemplo, que es importante. ¿Por qué no hacerlo con las universidades? Pero en una primera actuación, digamos, que falló o está siendo mal asesorada al reducirle los sueldos a los profesores, y que debido a eso los docentes se están yendo del país, crece la deserción escolar. Entonces, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Se justifica que le hayan bajado los sueldos a los docentes? Sí, eso se lo hemos comunicado. Hace poco le hicimos un diagnóstico lo más objetivo posible. A ella quizás le han enviado un mensaje que no es el adecuado, según el cual todas las primas de reconocimiento que recibe el personal, tanto docente como administrativo, permite que el salario sea un poco más de lo que está establecido en cuanto al salario inicial. ¿Cuánto estaba ganando un docente antes de este aumento rebaja? Antes de este aumento rebaja estaba ganando lo que pudiéramos decir el equivalente a unos $15, el menor $2, ahora es un poco más, podemos decir que hablamos de casi $300, pero sin embargo, todas las primas que son primas de reconocimiento, de desarrollo profesional, primas por antigüedad, primas por títulos y por carrera académica fueron disminuidas. Entonces el aumento terminó siendo una disminución, porque hubo un aumento objetivo en cuanto al sueldo. Pero, por ejemplo, un profesor titular debería estar ganando 3.600 bolívares, está ganando 2.300, de acuerdo con la última resolución de la OCSO. Le hemos dicho a ellos que esa resolución de la OCSO está violando acuerdos que el propio gobierno estableció con lo que llaman la Convención Colectiva Universitaria. Esa convención universitaria establecía un sueldo distinto y respetaba las primas. En este caso hubo un aumento del sueldo, pero se bajó sustancialmente el porcentaje de las primas, sobre todo la prima de antigüedad, que disminuye el sueldo de los profesores y de los personal administrativo en casi un 40% y en algunos casos mucho más del 40%. Entonces no entendemos, y así se lo hicimos saber a ella, cómo alguien le ha asesorado diciéndole, bueno, si usted sube el sueldo, pero baje las primas. Bueno, eso no tiene sentido, porque entonces el efecto ha sido negativo y no positivo. Ese es el punto esencial. ¿Cuántos docentes se han ido de la universidad? No tenemos un cálculo importante, pero sí le podemos decir que constantemente, además de que unos se van, otros disminuyen la carga académica para
a realizar otros trabajos. Entonces, en ese sentido, e incluso los profesores jubilados que seguían dando clases para contribuir con la universidad, también ha disminuido. ¿Por qué? Porque ahora la prima de antigüedad, al disminuirse, desestimula la incorporación o el mantenimiento de los profesores. Nosotros nos ha ayudado mucho no tener una deserción estudiantil muy larga, muy alta, porque sigue siendo... ¿De cuánto estaríamos hablando en porcentaje? 30%. La deserción. Y no ha sido mayor porque la Universidad Central de Venezuela sigue siendo la que tiene mayor demanda por parte de los jóvenes venezolanos, es decir, sigue siendo la primera en cuanto al número de carreras que tienen la mayor solicitud, y eso equilibra. Pero ha habido aquí una especie de exclusión no nuestra desde afuera, porque en la medida que las condiciones socioeconómicas del país se han afectado considerablemente, los estudiantes no pueden proseguir, no porque no queramos nosotros, no porque no queramos recibirlos, sino que no, es difícil para un estudiante del interior o de la propia ciudad de Caracas mantenerse, porque hay crisis de transporte, porque en su casa hay un problema socioeconómico terrible, porque no es posible tener, digamos, los recursos tecnológicos para que demandan las nuevas formas de comunicación y las nuevas formas de metodología de educación. Y eso precisamente también le quería consultar. Los núcleos de la Universidad Central de Venezuela en otros estados están bastante deteriorados, la infraestructura está por los suelos. Y entonces, ¿cómo justificar que se acepte que la administración de Nicolás Maduro asuma digamos que remodelación o mantenimiento o mejoras a la sede central, y mientras se están cayendo los núcleos a pedazos? Sí, le planteamos concretamente el núcleo de Maracay, donde funcionan, el campus de Maracay, donde funcionan dos facultades, agronomía y veterinaria. Debo decir que atendieron, ya fue una comisión que fue designada por la persona que coordina las actividades del gobierno de infraestructura aquí en la Universidad Central de Venezuela. Le hemos solicitado que incluya el núcleo de Cagua y que incluya Barquisimeto y los llamados EOS que funcionan en el estado de Monaga y en otros estados del país, pero ciertamente se han concentrado porque obviamente lo que es patrimonio de la humanidad es la ciudad universitaria de Caracas, pero sin embargo hablamos con la ministra, hablamos también con las personas encargadas de la Comisión de Infraestructura y ya han diagnosticado el campus de Maracay. Ojalá podamos continuar haciéndolo con otros núcleos, porque no es posible que se refaccione o se repare Caracas y el resto de las extensiones de la Universidad Central de Venezuela no se atiendan. Profesor, y la parte de seguridad, porque ciertamente está muy peligroso todo lo que es ciudad universitaria. ¿Por qué darle tantas discusiones con el gobierno de Maduro y no centrarse en lo que es la parte de seguridad, además de acomodar la infraestructura como tal? Porque los sueldos de los obreros también, y de hecho van a marchar el próximo 29 de mayo. Entonces creo que no hay un equilibrio real de lo que se necesita en la universidad. ¿Cuál es la prioridad? Seguridad, sueldos, infraestructura. ¿No se puede atender todo de una vez? Muy importante la pregunta de seguridad por lo siguiente. Si hacemos las reparaciones, y ya ha habido problemas, ha habido, por ejemplo, las luminarias que han sido reparadas, que han sido repuestas, se las han robado. Y también los cables de bronce, que son en Venezuela una especie de demanda constante. La Facultad de Arquitectura, de Agronomía, en este momento le han robado todo el cableado. Está detenida por eso. Bueno, y aquí en Caracas, en el campus de Caracas también. Hicimos una reunión con el viceministro de Relaciones Interiores. Y él nos prometió atender ese problema, y le hemos dicho lo siguiente: si se hacen las reparaciones y no tenemos cómo cuidarlas, porque no es culpa de la universidad, estamos ubicados en el centro de una ciudad que es bastante peligrosa, donde hay problemas de seguridad muy graves, muy importantes, que no solo nos atañen a nosotros. También no tenemos nosotros los recursos suficientes para tener un cuerpo de seguridad bien dotado. Le hemos exigido al gobierno. Está pendiente una reunión en la agenda que te mencionaba al principio. Le incluimos a la ministra Tibisay la seguridad como segundo lugar. En tercer lugar, la atención asistencial de los profesores. En cuarto lugar, bueno, que el diseño de una política que nos permita desarrollar planes académicos. Pero la seguridad es muy importante. La pregunta es muy adecuada, porque sin esa seguridad, primero, colocamos a los estudiantes, a los profesores y al personal obrero y administrativo, los colocamos en riesgo. Y en segundo lugar,
el hurto de un material que es costoso. Aquí hay laboratorios que han sido desmantelados numerosas veces. Entonces es apropiado preocuparse por eso. Sin eso no es posible que podamos tener por lo menos cubierta la protección de las personas que aquí están, tanto los que trabajan acá como los que nos visitan, así como las obras que se están reparando. ¿Cree que, para finalizar, cree que la sombra del chavismo venció la casa o todavía sigue siendo la casa que vence las sombras? No, esta es la casa que vence la sombra, sigue brillando, tiene 300 años brillando y va a seguir brillando por siempre, porque somos impermeables al desaliento. Profesor, muchísimas gracias por esta entrevista. Amigos de Impacto Venezuela, conversábamos con el vicerrector administrativo de la Universidad Central de Venezuela, Amalio Belmonte. Muchísimas gracias por su sintonía. Recuerden que también tenemos disponible para ustedes una plataforma en la web www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @ImpactoVE. Soy Mildred Manrique, nos vemos en una próxima entrega.